Estoy ahora mismo en uno de los lugares más raros de aquí, de Guatemala, donde se han encontrado personas enterradas. Pero oigan esto, no solo enterradas personas en tumbas normales, sino que hay criptas secretas e incluso hay muchas que están en los muros de este sitio. Hay una cripta, que fue la que más me impresionó, que han encontrado aproximadamente 36 personas, entre ellos de hecho niños, adultos, ancianos. Por si no me conoces, yo soy Ángel y hoy te voy a traer a uno de los lugares más enigmáticos de aquí, de Guatemala, para de una vez y por todas descubrir los misterios que se esconden en este sitio. Así que comencemos. Bueno, la primera historia que les quiero contar de este lugar es que hubo una habitación, o hay una habitación porque todavía se encuentra aquí, que estuvo oculta por más de 250 años. Pero oigan esto, fue solamente descubierta por accidente, porque hay un restaurante aquí mismo que cuando se le estuvo haciendo una restauración, cuando tumbaron una pared, simplemente descubrieron este lugar. Pero oigan lo que descubrieron porque no lo van a creer. Cuando abrieron la habitación se encontraron una serie de restos humanos sueltos por todo el suelo, acompañados de varios objetos eclesiásticos como eran crucifijos, copas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con esto? El problema es que no se sabe exactamente qué fue lo que pasó aquí, si fue que estas personas quedaron enterradas aquí por culpa del terremoto o simplemente ya estaban muertas en esta habitación y de alguna manera aquí se escondían cuerpos, es decir, se resguardaban, se enterraban, no sé la palabra exacta que pudiera utilizar, pero bueno, ustedes entienden lo que les quiero decir. Por lo que por años los científicos han tratado de buscar una respuesta con respecto a esto, pero bueno, hasta hoy en día esta investigación se mantiene abierta. Y bueno, lo único que se sabe es que esta era una habitación que no quería ser descubierta porque estuvo 250 años así oculta. Pero bueno, hasta que un día dijo, aquí estoy, aunque el misterio todavía no se ha podido resolver por completo. Para ubicarnos un poco en el contexto de los entierros, de cómo funcionaba esto en la etapa colonial, en esa etapa existían los cementerios, pero estos cementerios estaban ubicados en los templos, y los templos eran lugares destinados a personas influyentes, a personas importantes con recursos económicos suficientes para pagar estos entierros justamente en los templos. Ahora, las personas con poquitos recursos económicos que no tuvieran la capacidad para costear esto, eran enterrados en los campos santos, que eran lugares de entierro cerca de estos templos. Ahora miren, una cosa bien extraña de este lugar es esto que ven detrás de mí, que son criptas, pero no son cualquier tipo de criptas, son personas que fueron descubiertas dentro de las paredes y debajo de algunas escaleras. Ahora, ¿qué pasa con esto? El problema es que las personas que habitaban este lugar, que eran los dominicos, por cierto, no tenían la costumbre de enterrar personas, por supuesto, en paredes, en muros, debajo de escaleras, ni mucho menos. Se hacían entierros cristianos, por lo cual es un misterio por qué estas personas aparecieron así entre los muros. Y la teoría más cercana que se maneja es que después del terremoto, estas personas que vivían aquí se vieron forzadas a enterrar los cuerpos como sea, porque eran tantas las personas que habían fallecido que no tenían espacio en el suelo para ponerlas todas juntas. Y si tú carecías de cierta importancia, tú no eras un sacerdote, tú no eras un obispo, tú no eras un alcalde de la ciudad, bueno, para la pared, para el muro, y ahí te quedabas. Esto es lo que se maneja, pero no se sabe a ciencia cierta por qué es que estas personas estaban o aparecieron enterradas aquí. Bueno, otra cosa que quiero contarles de aquí es que las personas que habitaban en este lugar llevaban un conteo bien, pero que bien estricto de las personas que se enterraban en este sitio. Pero lo que pasa es que
cuando empezaron a hacer las excavaciones, encontraron una bóveda que no estaba registrada en ningún libro. Y esto empezó a levantar las alarmas, porque imagínense, nadie sabía de dónde había aparecido y por qué. De hecho, la estructura estaba en un excelente estado, tenía unos muros bien gruesos y un arco casi perfecto, que no era normal en aquella época, ni mucho menos, sobre todo para este tipo de bóvedas ocultas. Pero lo más extraño de todo es que se hallaron objetos que no solían acompañar a las personas cuando morían en aquel entonces, por lo cual no se sabe exactamente a quién perteneció esta bóveda, por qué se puso aquí, por qué se escondió de las demás, por qué realmente no se puso en ningún registro. Y por supuesto, todo esto trajo una serie de teorías conspirativas al respecto, que bueno, van desde entierros satánicos, entierros de emergencia o incluso entierros de personas que no podían saberse que estaban enterradas aquí con razones desconocidas. Por supuesto, nadie tiene la menor idea de por qué se hizo esto, de por qué se escondió. No sé si tú tienes alguna teoría que quieras aportar, porque realmente yo estuve buscando y buscando y bueno, nada pude encontrar con respecto a esto. Todo el mundo da una versión diferente y solamente yo le estoy exponiendo los puntos, pero no quiero decir mucho más allá, porque como te dije anteriormente, no hay un consenso todavía de lo que pudo haber pasado aquí. Literalmente voy a bajar a un lugar donde dicen que hay una serie de restos humanos enterrados, que es como una cripta secreta que se descubrió hace poco tiempo. Todavía no sé con lo que me voy a encontrar, pero bueno, vengan conmigo y vamos a descubrirlo juntos. Bueno, y después de haber avanzado un poquito por este lugar no apto para claustrofóbicos, aquí encontré algo impresionante en el piso, y es una serie de cadáveres que aparecieron enterrados en esta cripta. De verdad que esto es realmente impactante verlo así. Lo han dejado tal y como los encontraron, no los han movido. Han querido respetar este descubrimiento y de alguna manera no han querido seguir excavando para no dañar más esta estructura. Y como dato curioso contarles que en este convento de Santo Domingo precisamente existieron aproximadamente 4 criptas, llamadas la cripta conventual, la cripta del monje, la cripta del Calvario y la cripta de los candeleros. Investigué y en la cripta del monje, por ejemplo, que fue descubierta por el 1995, fue algo relativamente reciente, se localizaron al menos 36 personas, entre ellos niños, adultos, ancianos, algunos colocados en cajas de madera, otros directamente sobre el suelo. Ahora, lo más impresionante de todo es que en esta cripta no solo se descubrieron estos restos humanos, sino que muy cerca de estos restos también había una cruz a tamaño real de Jesús. Entonces, de alguna manera, no se sabe qué realmente se hacía aquí en este lugar, porque si bien en una habitación sugiere que las personas venían a rezarle a Jesús, aquí en la habitación de al lado había una serie de cadáveres enterrados amontonados en el piso que no daban ninguna señal sagrada de enterramiento, ni mucho menos, sino simplemente una serie de cadáveres, como te decía, ocultos debajo del subsuelo, que bueno, traen muchísimas más preguntas que respuestas, la verdad. Este convento de Santo Domingo realmente está extremadamente impresionante, y yo diría que el atractivo principal son las criptas que tienen bajo el suelo del convento, de las ruinas, yo diría, de lo que ha quedado, porque el terremoto de 1773 sobre todo lo devastó completamente. Y lo que han quedado más bien han sido réplicas, han sido detalles de lo que era esa majestuosa estructura en la época.
Y bueno, aunque este lugar no ha sido 100% arreglado, sí se le han hecho una serie de obras de restauración para poderlo abrir al público, enseñarlo, etcétera, etcétera. Y lo más interesante de todo esto es que cuentan, dicen, chismean que una serie de trabajadores, cuando estaban haciendo estas restauraciones aquí en este lugar, encontraron como un pasadizo secreto hacia un túnel que no se sabía hacia dónde podía llegar, porque cuando llegaron hasta el final esa parte estaba completamente bloqueada, que se piensa que haya sido por el tema del terremoto. Y entonces empezaron las especulaciones de que este túnel podía llevar a diferentes lugares de aquí, de este pueblo, como a otras iglesias, como a otros conventos, o que fueran una vía de escape hacia las montañas por si pasaba algo como un terremoto, un ataque o lo que fuera. Bueno, miren lo que he descubierto aquí ahora en una cripta que me pude introducir, y es el enterramiento de dos personas, es decir, de una pareja que se descubrió que estaban aquí. Pero oigan esto, este dato es bien interesante, porque el tema es que las personas en ese entonces siempre tenían que estar enterrados con la cabeza hacia el este y los pies hacia el oeste. De hecho, estos restos óseos que ven aquí fueron localizados exactamente bajo el piso del templo, con tela, madera y clavos originales. La exploración de este lugar realmente ha sido todo un viaje al pasado, a la cultura, a todas las vivencias, no solamente religiosas, sino como tal de las personas en la época, en el siglo XVI, XVII, XVIII. Y a mí lo que más me ha interesado ha sido un vínculo que se nota muy vigente en este convento de Santo Domingo. Y es que por un lado tienes todas las representaciones religiosas de Jesús, de la crucifixión, de la última cena, de la Virgen María, del niño Jesús. O sea, vas pasando por todas esas etapas bíblicas de la historia religiosa cristiana, del catolicismo. Todo este convento te cuenta esa historia muy clara, pero a la vez, por debajo del suelo de este convento tienes las criptas, tienes literalmente la muerte de personas que toda su vida profesaron esta fe cristiana. Entonces, de alguna manera, pues tienes esa espiritualidad mezclada con el terminar de la vida, con el final de todo. Bueno, entonces después de este recorrido, cuéntame, ¿qué crees de este lugar? ¿Qué teorías locas tienes tú sobre él? Dime también si te gustaría visitarlo, o si lo conocías o si no lo conocías. Sin más, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Bye bye.